Justicia. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lamentablemente las cifras pues no disminuyen, y esto pues más allá de que ya hay toda una estructura, una infraestructura del gobierno, de las instancias como la Judicatura y también de las organizaciones feministas, no cambian estos indicadores. ¿Cuáles son los últimos que usted tiene? Sí, nosotros tenemos registrado en la herramienta Femicidio CC, que consta en la página web del Consejo de la Judicatura, más de 200 muertes violentas en el año 2021, 60 de esas están tratadas como femicidio en función judicial y las demás como otras formas: asesinato, homicidio, sicariato, violación con muerte, inclusive robo con muerte. Pero lo que hay que decir es que sigue habiendo la muerte violenta de mujeres, porque el problema de la violencia es estructural. Hay que comprender que existen varios ejes en los cuales hay que intervenir, y la función judicial interviene ya en la parte final, cuando ya la violación del derecho está consumada. Hay que judicializar el delito. Correcto, ya para la sanción a quien cometió el delito. Pero las otras partes de esta problemática que son indispensables, que deben ser abordadas: prevención, protección, atención, son espacios en los cuales el Estado ecuatoriano le ha puesto muy poca dedicación, ¿no? Entonces creo que hay que revertir aquello, porque solamente cuando cambiemos la cultura es cuando pues tendremos nuevas generaciones en donde el respeto a las mujeres, en donde una cultura de no violencia, una cultura de paz pueda regir en la sociedad. Que bueno, es un tema muy estructural que viene desde la escuela, desde cómo educo yo a los chicos en casa, porque son modelos que los chicos van viendo como con su entorno, ¿no? Su padre, su familia, sus compañeros, etcétera, etcétera, hasta que bueno, repite esos comportamientos cuando es adulto. Pero en los últimos años se ha visto pues un endurecimiento de las penas en la parte ya de leyes, una infraestructura y una estructura desde el punto de vista de la Judicatura y de sus unidades también, con unidades especializadas, fiscales, etcétera, etcétera, pero claro, no disminuye ese número, más bien creo que se evidencia, porque como ahora ya hay estadísticas, hay data, nos revela que esto sigue siendo un problema, y cada vez mayor por el número de víctimas en este caso. Esto está ayudando también a empoderar a las mujeres y a su entorno, al romper el miedo, porque también creo que hay una parte importantísima de no denunciarlo. Yo creo que sí. En los últimos años ha habido un mayor posicionamiento del tema. De hecho, el que los medios de comunicación, la opinión pública, los líderes de opinión tengan el tema presente, hace que esto llegue y cale en la sociedad entera. Quienes ven los medios se informan y conocen y saben que esto es una conducta rechazada. Es decir, creo que hemos dado un paso en el sentido de decir: esto no es normal, esto es un asunto de violación de derechos y hay mecanismos de cómo ponerle un freno. Uno de esos mecanismos es la denuncia ante función judicial y también las medidas de protección. El Consejo de la Judicatura ha generado un mecanismo que se denomina el módulo virtual de medidas de protección, para facilitar que las víctimas de violencia puedan acudir a las tenencias políticas, a las juntas de protección de derechos o a la fiscalía, y desde allí el requerimiento se hace de modo automatizado, y en máximo de 2 horas los operadores de justicia tienen que dar respuesta respecto de la petición de medidas de protección o la ratificación o modificación, que es una especie de revisión judicial que se hace sobre las medidas administrativas que dictan tenientes y juntas de protección. Entonces, hay una serie de mecanismos a través de los cuales ahora se puede ayudar a las mujeres, se puede darles mayores elementos para que ellas puedan frenar la violencia y romper ese círculo en el que están viviendo. El día de hoy nosotros, en el Consejo de la Judicatura, y queremos hacerle una invitación a toda la ciudadanía para que nos siga por las redes, vamos a hacer un evento de carácter cultural, ¿no? De tal manera que el mensaje de sensibilización vaya también por la recreación a través de una obra de teatro de lo que sucede con la violencia, para que tanto operadores de justicia como ciudadanía mire qué es lo que pasa y generemos mayor sensibilidad.
Doctor, esto con todo el tiempo, pero muchas gracias. Siempre un gusto. A las 6 de la tarde es esto, en la transmisión de las redes del Consejo de la Judicatura. Entonces, muchísimas gracias. Solanda Belles es directora de accesos de servicios de justicia al Consejo de la Judicatura a propósito de estas acciones institucionales que tiene el Consejo y por qué no decirlo, todas las instancias del Poder Judicial y de la Administración Central para erradicar o poner una alarma para que las víctimas de violencia puedan tener efectivamente esa acogida del Estado. Nos vamos, gracias por acompañarnos hoy a las 19 horas. Andrea Orbe tendrá el resumen de este primer día de la semana. Y de mi parte, buenos días, muchas gracias.